¿Semáforo verde? Sí, el semáforo verde para que ya exista liberación. Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Aquí hay que tener un balance entre esperanza y prudencia. Vemos 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. En un país tan poblado como México, en regiones tan densamente pobladas como la Ciudad de México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil. En los países densamente poblados, en general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar y de agradecer es el comportamiento del pueblo de México. En la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar. Pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento poblacional. Entonces, las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos, sobre todo cerrados, que se mantienen el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia. Si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducir la epidemia. No es, desde el punto de vista científico, posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es: en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador. Como he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado, utilizando las mismas medidas. Pero siguiendo esta estadística a la baja, ¿cuándo sería que se prendiera el semáforo, pues? El semáforo… Estimación, sí, digamos, Navidad o… Con mucho gusto. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches, irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, como Cuba, como algún país pequeño, se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchísimos. En general, en territorios pequeños, la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidémica. En un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India, no ocurre eso, porque son países muy extensos.